bendiga. Aleluya, estamos contentos de poder estar una vez más en la casa del Señor. Y pues los miércoles por la noche estamos estudiando la palabra de Dios desde Génesis hasta la última palabra de Apocalipsis, y ya vamos hoy en día a estar estudiando Levítico capítulos 6 y 7. Vamos ahí a pasito lento, pero a la misma velocidad que nos quiere estar yendo el Señor, ya que no tenemos prisa en lo de Dios. El ser paciente es un aspecto del fruto del Espíritu Santo, que vamos a ver que, aunque no se menciona por palabra, sí vamos a ver ciertos detalles de que aún en Levítico, aún en el Antiguo Testamento, vemos sombra de el Cristo que está por venir en el Antiguo Testamento, y vamos a ir conectando diferentes ideas que leemos aquí. Vamos a seguir estudiando sobre algunos de los sacrificios, pero como tenemos acostumbrados, a veces el Señor me da otra palabra de compartir antes del estudio oficial. Así que en esta noche quiere que leamos en Gálatas 3. Vamos a ir a Gálatas 3 y leer de los versículos 10 al 14, que nos va a servir como recuerdo de que pues cada vez que estudiemos, sea individualmente nosotros con Dios en la casa, o sea corporativamente aquí entre las paredes de un templo, siempre va a haber tentación de, cuando leemos el Antiguo Testamento y las reglas y leyes que ahí se encuentran, va a haber la tentación de sentirnos mal, porque en lo que más vamos leyendo y estudiando vamos a darnos cuenta que en sí verdaderamente somos pecadores. Nadie, solamente Cristo. Después de Cristo no hay nadie más quien pueda observar las 600 y más leyes que hay en el Antiguo Testamento. Y aquí en Gálatas 3, de 10 al 14, el Espíritu Santo nos quiere recordar de eso. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gálatas 3, 10 al 14 dice: todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. 13 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Y pues el Señor quería que comenzáramos allí en esta noche, porque, como dije, en lo que vamos estudiando más y más la ley, vamos a ser tentados en la mente. El enemigo nos manda dardos en forma de pensamientos, y él lo que quiere es que nos sintamos condenados. Pero aquí hemos leído ya que Cristo nos rescató de la maldición. Él se hizo mismo maldición por nosotros, y nos recuerda el detalle de que el que no practica fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley, leímos que la Biblia dice: maldito sea.
Entonces, no, aquí en Giovannici no somos de los que escogemos partecitas, leemos un verso en el Antiguo Testamento y luego decimos, ahí está, ve, usted no puede ir y comerse la grasa ni la sangre porque ahí está escrito en el Antiguo Testamento. Amén. Y si llega el día en que haya alguien, pues le recordamos de esta grabación, le mandamos el enlace de YouTube o lo llevamos aquí a Gálatas 3, porque en lo que preparaba el estudio, pues el Señor me llevó en muchas diferentes citas en Gálatas, porque en sí el libro de Gálatas se trata en gran parte de eso, en que el apóstol Pablo hasta regaña a Pedro públicamente. No lo tienen que buscar, pero allí antesito de donde leímos en Gálatas 2, Pablo se opone a Pedro y en frente de una iglesia entera dice lo siguiente, que normalmente es algo que tal vez hemos escuchado nosotros de otro hermano o de alguien en el mundo, pero Pablo le dijo a Pedro, delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Y pueda sonar como las preguntas que nos han hecho como cristianos. ¿Y por qué tú me dices que no haga esto si ayer tú lo estuviste haciendo? ¿Y por qué me dices que hable de esta forma si ayer o hace pocos minutos tú estuviste hablando igual? ¿Verdad? Y pues en el caso de Pablo y Pedro, Pablo lo hace públicamente, pero hoy en día, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo y normalmente el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer eso en conversación privada entre un hermano o hermana con quien usted puede confiarse, ¿va? Eso en parte es lo que se le llama el discipulado. Siempre hay hermanos o hermanas que están más maduros en la fe, de los cuales, ¿verdad?, podemos ir y hacerles preguntas, o a la misma vez ir y decirles, hermano, hermana, pasó esto, ¿qué piensa usted? Y no va a ser ellos, no es qué piensa usted, pastora, es qué me puede decir el Espíritu Santo a través de usted. ¿Qué me puede decir Dios a través de su experiencia y lo que usted ha experimentado con Dios y por medio de su palabra? ¿Verdad? Pero en lo que el Señor me daba el estudio para esta noche, Él termina el capítulo 2 de Gálatas. Ahí hay un versículo bien conocido cuando el apóstol Pablo dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida. Así que en esta noche el Señor simplemente nos quería recordar antes de comenzar que nuestra justicia, nuestra condición delante de Dios, nunca se trata de cuánta ley cumplimos, de cuántas reglas podemos vivir, de cuántas horas nos pasamos ayunando o orando. Eso no cambia el amor que Dios tiene hacia nosotros, sino es simplemente por la fe. Y termina el apóstol Pablo el capítulo 2 de Gálatas diciendo, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Y para todos los que estamos aquí en esta noche, sabemos que Cristo no murió en vano, porque nosotros somos evidencia de su poder, somos evidencia del poder transformativo que tiene el Espíritu Santo para cambiarnos el corazón, para cambiarnos la mente y para recibir de Él palabra que es la palabra que nos transforma la mente y nos hace más libres en lo que le demos esa oportunidad. Y en
gran parte de lo que vamos a estar estudiando hoy en Levítico se va a tratar de eso, dándole al Señor la oportunidad, ¿verdad? Porque vamos a leer en algunos minutos que Él toca a la puerta, pero como Él es caballero, Él no la patea y viene a entrar y nos obliga, nos forza a cenar con Él, sino es una invitación. Y cada cristiano, ¿verdad? Estamos a diferentes niveles de contestar a Dios cuando Él hace el llamado, cuando Él nos toca la puerta. Y vamos a ver cómo eso también se refleja un poquito aquí en lo que leamos Levíticos 6 y 7. Así que hoy sí ya podemos ir a Levítico 6. Como estos capítulos son un poquito más largos, no quiero que se duerman, así que no vamos a leer del versículo 1 hasta el último. Vamos a leer en partes y luego hablar un poquito sobre lo que está pasando en esos versículos. Y por la primera parte vamos a leer los primeros 7 versículos de Levítico 6 y luego ahí le vamos, ¿verdad? Como dije temprano, a pasito, a velocidad que nos quiere el Señor. Así dice en Levítico 6, de 1 al 7, el Señor le dijo a Moisés: si alguien comete una falta y peca contra el Señor al defraudar a su prójimo en algo que se dejó a su cuidado, o si roba u oprime a su prójimo despojándolo de lo que es suyo, o si encuentra algo que se perdió y niega tenerlo, o si comete perjurio en alguna de las cosas en que se acostumbra a pecar, será culpable y deberá devolver lo que haya robado o quitado, o lo que se le haya dado a guardar, o el objeto perdido que niega tener, 5, o cualquier otra cosa por la que haya cometido perjurio. Así que deberá restituirlo íntegramente y añadir la quinta parte de su valor. Todo esto lo entregará a su dueño el día que presente su sacrificio por la culpa. Le llevará al Señor un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Lo presentará al sacerdote, quien hará expiación ante el Señor por esa persona, y cualquier cosa por la que se haya hecho culpable le será perdonada. Y pues en los primeros 7 versículos allí está hablando sobre los pecados que obviamente son en contra de las personas, pero es interesante ver en el versículo 2 que dice: si alguno comete una falta y peca contra el Señor. Así que nos recuerda allí de que cuando le hacemos cosas a las personas, en otras palabras, se las estamos haciendo a la creación de Dios y de una manera u otra haciéndoselas a Dios mismo. Aleluya. Amén. Y pues eso nos sirve de advertencia de tener cuidado, ¿va? Jesús sabemos que murió por todos nuestros pecados, pero nos recuerda de tener el amor que Él tiene para nosotros, y si tenemos verdaderamente el amor de Cristo, pues vamos a intentar a no hacer las cosas de las que está hablando aquí, ¿verdad? Robar, usar el engaño para decirle: me diste aquello, no, a saber, ya no lo tengo, ya ahí lo dejaste, pero ahí no está, a saber, me agarró, le crecieron las patas y ahora está en mi bolsillo donde no lo es. No le vamos a decir eso, pero el Espíritu Santo hasta eso le puede revelar a las personas. Aleluya. Y en estos primeros 7 versículos, no lo tienen que buscar, pero se conecta a los 10 mandamientos, específicamente el que dice: no robes o no hurtarás, porque aquí el Señor está estableciendo una vez más de que Él confía a cada persona lo que Él le ha dado. Aleluya. La palabra de Dios
Dios. No lo tienen que buscar, pero les voy a leer, o si quieren escribir ahí sus notas, el Salmo 24:1 nos dice esa verdad de que Dios es el dueño de todas las cosas. Dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Así que el Señor, todo lo que tenemos nosotros, nos los ha dado para poseerlo, no para necesariamente ser dueños de Él. Y en lo que preparaba el estudio, miré una nota de un teólogo que dice lo siguiente, y se me hizo interesante porque, aunque lo crean o no lo crean, está queriendo meterse a este país glorioso en que estamos bendecidos con la libertad de estar aquí entre las cuatro paredes de un templo. Otros países no tienen esta bendición, pero es en parte porque a veces otros países quieren adoptar ideas o sistemas comunistas o socialistas. Más bien hay personas que se han venido huyendo de ciertos lugares parecidos así, y pienso que estarían de acuerdo con lo que dice este hermano. Dice, los sistemas económicos o políticos que rechazan el principio de la propiedad privada, como los sistemas comunistas o socialistas que afirman que toda la propiedad pertenece al Estado o a la colectividad, rechazan la sabiduría y la voluntad de Dios y están destinados al fracaso. Aleluya. Normalmente los países que adoptan esos sistemas no duran, aunque lo hagan en forma de engaño, de decir esto es lo mejor para todo el mundo, mira cuánta gente estamos ayudando. Eso es lo que está al nivel superficie, debajo de todo ese supuestamente cuidado de las personas que supuestamente quieren cuidar, ¿verdad? Hay fracaso, o si no lo hay, se espera, porque Dios le pertenece toda la tierra, como hemos leído. Aleluya. Y me llamó la atención en el versículo 5, cuando leí que deberá restituirlo íntegramente y añadir la quinta parte de su valor, porque yo dije, pues, hoy en día nuestro sistema de juicio criminal, en varios casos así se trata también aquí en este país. Si alguien roba algo o hace algún delito, le van a meter multa o le van a decir que restituye lo que robó y cobrarle más de lo que fue, de lo que robó o hizo daño. Pero todo esto pues culmina, vamos a Efesios 4:28. En Efesios 4:28 vamos a ver la importancia de por qué estamos tomando tiempo de hablar de estos primeros versículos, porque pues la voluntad de Dios no es que el que roba o el que hurta lo siga haciendo, sino que sea transformado en su espíritu, mente y cuerpo. Y en Efesios 4 vamos a ver cómo ocurre eso. Efesios 4:28. Efesios 4:28 dice, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos, para tener que compartir con los necesitados. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos, para tener que compartir con los necesitados. Y después
cito de ahí el versículo 32, donde termina Efesios 4, dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Aleluya. Y antes de volver a seguir leyendo el Levítico, si nos podemos poner todos de pie, pienso que el Señor quiere que hagamos una oración simple, pero poderosa alrededor de lo que acabamos de leer, ¿verdad? No estoy diciendo, ni el Señor está diciendo en esta noche, que hay robadores entre nuestra atmósfera, pero como terminamos de leer, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ese es el versículo en lo que vamos a basar esta oración. Entonces, los que quieran, si pueden repetir conmigo: Dios ha sido tan bondadoso y compasivo conmigo. Gracias por perdonar mis pecados y gracias por perdonar a los que me han robado algo a mí. Sea la inocencia, la paz, algo material, sea lo que sea, gracias por darme el Espíritu Santo que me ayuda a librarlos de esa ofensa y así perdonarlos como tú me has perdonado. Amén. Amén. Aleluya. Se pueden sentar. No sé por qué el Señor me dijo eso, pero están mis notas y pienso que alguien va a ser libre de algún rencor o de algo que tal vez todavía esté aquí o aquí, sobre algo que alguien tal vez le haya robado. Si el Señor nos ha perdonado, podemos perdonar a los que nos han ofendido. Amén. Así volvamos a Levítico 6, vamos a leer del versículo 8 al 13 y ahí vamos a brincar al Nuevo Testamento, conectando ciertos versículos con algunas historias que habló Jesús, porque aquí sí se va a poner interesante. Levítico 6, de 8 al 13 está hablando del holocausto, pero vamos a ver detalles que también se repiten en el Nuevo Testamento. Levítico 6:8 dice: el Señor le dijo a Moisés que les ordenara a Aarón y a sus hijos: esta es la ley respecto al holocausto. El holocausto se dejará arder sobre el altar toda la noche hasta el amanecer, y el fuego del altar se mantendrá encendido. El sacerdote, vestido con su túnica de lino y ropa interior de lino, removerá las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y las echará a un lado del altar. Luego se cambiará de ropa y sacará del campamento las cenizas, llevándolas a un lugar ritualmente puro. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de éste colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca. Siempre deberá estar encendido, y en sus notas pueden escribir que es en Levítico 9, que lo vamos a leer en algunas semanas, pero en Levítico 9, 23 y 24 encontramos el detalle de que es el Señor mismo quien enciende este fuego. Levítico 9, 23 al 24 dice: de la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto
y la grasa que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó el rostro en tierra. Así que en el Nuevo Testamento, si buscamos en Mateo 25, vamos a ver la importancia de mantener el fuego encendido o el fuego del altar. ¿Y qué es ese fuego hoy en día para nosotros como creyentes del Nuevo Pacto? Pero ya escribimos en nuestras notas el detalle que es Dios que enciende ese fuego. También en nuestras vidas hoy en día es Dios quien enciende o ilumina nuestras vidas para así tener un fuego que no deja de quemar. En Mateo 25 vamos a leer juntos del versículo 1 al 13 y conectarlos con lo que hemos leído en Levítico, confirmando que el Espíritu Santo ahora es ese fuego que vive en nosotros. Pero hay ciertos detalles que también nos va a brincar de la página cuando leamos. Dice Mateo 25, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite, o sea que no trajeron reservas, no tenían nada con qué procurar que el fuego siga. Amén. El 4 dice, en cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como no tardaban en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. ¿Y qué dijo las sabias? ¿Qué dijeron las prudentes? En versículo 9, no, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. El 10 dice, pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras, Señor, Señor, ábrenos la puerta. ¿Y qué respondió el Señor? No las conozco. Versículo 13. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. O en otras palabras, manténganse con su lámpara encendida, con el fuego que Dios ha depositado en ti encendido. Y si brincamos juntos a Hechos 2, vamos a ver cuál es el fuego que tenemos hoy en día. Aunque ya lo hemos mencionado, es crítico leer y verlo con nuestros ojos para que nadie salga de este lugar diciendo, sea yo o la pastora, quien sea que esté viendo la palabra, para que no salga uno diciendo, el hermano dijo o la hermana dijo. No, lo vamos a leer donde Dios lo dijo. Y Dios simplemente lo dijo a través de la hermana o del hermano. Aleluya. Acá lo encuentro más rápido. Hechos 2, del 1 al 4, vamos a ver cuál
Jesús. Hechos 2, 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Y en el 3 leímos que esas lenguas fueron como de fuego. Entonces hoy en día nosotros y lo que tenemos depositado dentro de nosotros es el mismo Espíritu Santo que tenía Jesús cuando Él caminaba a esta tierra. Ahora nos lo ha mandado como el Consolador. Ahora Jesús está a la diestra, pero Jesús a la misma vez está al par suyo y al par mío. Jesús vive adentro de la pastora, adentro de la hermana, adentro de la hermanita, adentro del hermanito, adentro de todos los que han decidido que Él es nuestro Salvador. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros y si quieren anotarlo, 1 Corintios 3:16, no voy a buscarlo y leerlo, pero ahí podemos confirmar que el Espíritu Santo vive en nosotros. Además de otras citas, hay muchas, pero 1 Corintios 3:16 es una buena porque nos lo dice en forma de pregunta, como que nos hace reflejar, pues, si he hecho esa decisión, ¿verdaderamente Dios vive en mí? Ojalá que la respuesta sea sí, y si no lo es, pues el Señor nos examina y nos revela el por qué no lo es. Amén. Así, volvamos a Levítico 6:12, donde leímos: porque ahora tal vez se están preguntando, igual que yo, pues cómo, si en Levítico 6 dice que en el 12 cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar, entonces Señor, ¿cómo pongo más del Espíritu Santo en mí si ya vive adentro de mí? ¿Verdad? Porque siempre cantamos: Espíritu Santo, ven, 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 lléname, lléname, lléname. Pero si ya fuimos sellados por el Espíritu Santo, como dice Colosenses 1:13, si ya fuimos sellados y llenados, ¿cómo nos va a llenar más? Es una buena pregunta, ¿va? Y esto nos lleva entonces a tener esa pregunta en mente en lo que leamos de Levítico 6:14 hasta el final, porque el Señor tiene una respuesta, ¿verdad? No es que nos va a llenar más, sino es que a Él lo estamos permitiendo que haga más con nosotros. Ya fuimos llenos, ya fuimos sellados, pero sigamos en Levítico 6, de 14 al final, y luego vamos a hablar sobre el versículo 27, porque allí habla de específicamente tocar la carne, o tocar el sacrificio, y nosotros hoy en día tenemos forma en que podemos tocar a Jesús, tocar a Dios. Amén. Y Levítico 6:14 al final dice: esta es la ley respecto a la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón la presentarán ante el Señor delante del altar. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de flor de harina con aceite, así como todo el incienso que está sobre la ofrenda de cereal. Todo esto lo quemará en el altar como ofrenda memorial de aroma grato al Señor. Aarón y sus hijos se comerán el resto de la ofrenda, pero sin levadura, y en lugar santo, que podrá ser el atrio de la tienda de reunión.
no se cocerá con levadura, porque esa es la porción que les doy de mis sacrificios presentados por fuego. Es una porción sumamente sagrada, como lo son el sacrificio expiatorio y el sacrificio por la culpa. Todos los hijos varones de Aarón podrán comer de ella. Es un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes, respecto a los sacrificios presentados por fuego al Señor. Cualquier cosa que toque los sacrificios quedará consagrada. Ahí se dice por la primera vez. Luego 19, el Señor le dijo a Moisés: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos deben presentar al Señor. El día en que sean ungidos, 2 kilos de flor de harina como ofrenda regular de cereal. Una mitad de la ofrenda se presentará por la mañana y la otra mitad por la tarde. Se preparará con aceite en una sartén y se llevará amasada y se presentará en porciones como una ofrenda de cereal de aroma grato al Señor. La preparará el hijo de Aarón, que lo suceda como sacerdote ungido. Este es el estatuto perpetuo del Señor. La ofrenda se quemará completamente. No se comerá ninguna de las ofrendas que presenten los sacerdotes. Todos deberán quemarse por completo. 24. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a Aarón y a sus hijos: esta es la ley respecto al sacrificio expiatorio. La víctima debe ser degollada ante el Señor en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Es algo sumamente sagrado. El mismo sacerdote que ofrezca el sacrificio expiatorio deberá comérselo. Se lo comerá en un lugar santo que podrá ser el atrio de la tienda de reunión. 27. Cualquier cosa que toque la carne del sacrificio quedará consagrada. Ahí es repetido esa frase. Si su sangre llega a salpicar algún vestido, este deberá lavarse en un lugar santo. Además, deberá romperse la vasija de barro en que se haya cocido el sacrificio, pero si se cuece en una vasija de bronce, esta se restregará y se enjuagará con agua. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer el sacrificio, es algo sumamente sagrado, pero no se comerá ningún sacrificio expiatorio cuya sangre haya sido llevada a la tienda de reunión para hacer propiciación en el santuario. Este sacrificio se consumirá en el fuego. Y en lo que yo leía el versículo 27, les mencioné que esa frase primeramente se dijo en el 18, al final: cualquier cosa que toque los sacrificios quedará consagrada. Y en el 27 dice igual: cualquier cosa que toque la carne del sacrificio quedará consagrada. Y pues entonces yo le preguntaba al Señor: pues Señor, estoy leyendo Levítico y para muchos, aún para mí muchas veces, me da sueño. No me interesa mucho leer de la ley, porque sé que ya no es para nosotros, Señor, pero sé que tu Espíritu Santo nos tiene haciendo esto por alguna razón. Y entonces, si me estás haciendo ciertas palabras que me brinquen de la página, explícame el por qué. Entonces vamos a mirar en Lucas. Si van buscando Lucas 8, vamos a ver en el Nuevo Testamento qué pasa cuando alguien toca a Jesús. Y pienso que con solo decir eso, ya muchos se recordarán: yo he leído esa historia, la he oído mucho, se ha mencionado, y ella cuando tocó a Jesús, como que le fue bien. Entonces, había mencionado antes de terminar Levítico 6, que el Señor, ¿verdad?, en esta noche nos va a decir, nos va a contestar la pregunta: entonces, ¿cómo hacemos como los sacerdotes de antes, que tenían que ponerle más leña sobre el altar? Señor, ¿cómo nosotros hacemos eso? ¿Cómo tocamos a Jesús hoy en día?
¿verdad? Y Él nos va a contestar esa pregunta. Si ya han encontrado Lucas 8, pueden escribirlo en sus notas Apocalipsis 3:20. Pienso que también lo vamos a volver a leer en el futuro, pero si lo escriben, Apocalipsis 3:20 es donde el Señor nos hace esta invitación. Él dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, primer paso, oír su voz, y abre la puerta, segundo paso, hay que tomar acción, ¿verdad? Abre la puerta, ¿qué va a ocurrir? Entraré y cenaré con él y él conmigo. Y eso es importante ver estos pasos en lo que oímos, Apocalipsis 3:20, porque esta es verdad para todo el mundo. Los que estamos aquí en la iglesia, tanto como nuestros familiares o amistades que están en sus casas, o el mundo que ahorita están aún en lo que estamos escuchando, cometiendo pecado. Este verso es para el mundo entero. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero en Lucas 8, donde vamos a leer sobre la mujer con el flujo de sangre, vamos a leer del 43 al 48 y ver que esta vida es un balance que se vive balanceando la fe y la acción, ¿verdad? Creo que es en Santiago que dice que la fe sin obra no vale. Faith without works is dead. La fe sin las obras es muerta. Y a la misma vez, si somos puras obras, entonces ¿dónde está la fe? Esta vida es un balance de muchas cosas, pero críticamente de esas dos cosas, de actuar en nuestra fe, así como lo hizo esta mujer en Lucas 8, del 43 al 48. Siguen conmigo, allí dice: había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Ella se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante cesó su hemorragia. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tocamos a Jesús? ¿Somos sanados? ¿Podemos ser sanados? Amén. ¿Y qué más? ¿Lo nota Jesús? Es de bendición no solamente para nosotros, sino también para Él, cuando vamos a Él y lo tocamos. Amén también. El 45, Jesús lo nota. Dice, ¿quién me ha tocado? Preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. 46, Jesús responde, no, alguien me ha tocado, yo sé que de mí ha salido poder. Entonces, podemos tener sanidad cuando tocamos a Jesús, podemos recibir poder cuando tocamos a Jesús. El versículo 47 dice, la mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies en presencia de toda la gente. Contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. O sea que testificó de lo que había recibido de Dios después de tocarlo. Ella, en tomar la acción de fe, ¿verdad? Ella había oído de Jesús, entonces dijo, pues, he oído que ha sanado a muchos, puso su fe en acción y fue a tocar a Jesús y ahora se encuentra testificando de los resultados que recibió en hacer eso. Y Jesús dice, ay, ¿por qué me tocaste, mujer sucia? No. Lucas 8, 48
Jesús la llama hija. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús, vete en paz. O sea que cuando nos acercamos a Jesús, lo tocamos, podemos recibir sanidad, podemos recibir poder, porque Él dijo, yo sé que de mí ha salido poder. ¿Y qué dice al final? Vete en paz. Amén. Si no tenemos paz, podemos ir a Jesús y Él nos la da. Pero entonces todavía está la pregunta, entonces, ¿cómo hago yo si Jesús está a la diestra del Padre? ¿Cómo yo puedo ir y tocar a Jesús? ¿Verdad? Todo esto es simbólico porque hoy en día, como hemos dicho hace unos momentos, ¿verdad? Podemos bendecir a Dios cuando lo tocamos. Él nota cuando hacemos algo o decimos algo, tomamos una acción en fe. Y la respuesta es que sí, porque Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Si no fuera verdad, entonces esta mujer lo hubiera tocado y él hubiera seguido en lo que iba. Porque él iba en este capítulo a sanar a una niña muerta. Y no dijo, no, yo voy a lo que voy, esa que se olvide. No. Ella recibió esto porque no tuvo solamente la fe, sino también puso esa fe en acción. Y Jesús simplemente nos invita a que hagamos lo mismo y así nosotros tocamos a Jesús. Cuando leímos en Apocalipsis 3:20, como se los leí, dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno, primer paso, oye mi voz. Esta mujer tuvo que haber oído de que Jesús andaba sanando. Amén. Pero no se quedó ahí, no solo dijo, sí, ese Jesús, he escuchado de él, he escuchado que sana, pero a mí no me quiere sanar, no me puede sanar a mí, no me puede dar poder a mí, no me puede dar paz a mí, pero sí he escuchado de él. No, así no respondió la mujer. Ella cumplió todos los pasos de Apocalipsis 3:20. Oyó su voz, abrió la puerta, porque ella tuvo la fe y la puso en acción. Y después de abrir la puerta, Jesús dice, entraré y cenaré con él. O sea que el Señor nos hace esa invitación a que no solamente oigamos su voz, pero sino que le abremos también nuestro corazón para que así nosotros podemos dejar que Él entre y cene con nosotros y nosotros con Él. Porque lo que pasa y lo que yo dije, wow, Señor, entonces está poniéndose buena la cosa porque ya como que se me fue el sueño leyendo Levítico. Ok, entonces, si los sacerdotes cada mañana tenían que poner más leña sobre el altar, nos estás diciendo, Señor, que cada vez que tú estás a la puerta llamando y te abrimos la puerta, es como ponerle más leña sobre el altar. Y me quedé como que sí. Amén. Cada vez, porque no es solamente los domingos, no es solamente los miércoles, ni solo antes de comer o al levantarse, acostarse. El Señor siempre está llamando, siempre está tocando en todo momento, lunes a domingo, a la 1 de la mañana, a la 1 de la tarde. Él nos ama tanto que Él siempre está llamando y si oímos su voz, luego tenemos esa oportunidad de abrirle la puerta y cenar con Él. Pero lo que pasa es que así como esta mujer, en el versículo 47 leímos que ella, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando. Pero aún en el ejemplo de ella tenemos la recompensa que tenemos al desecharnos de ese temor, porque parte de lo que el Señor me dio para terminar esto y luego seguir en Levítico 7 fue que, ¿verdad? A veces no cumplimos todos esos pasos, a veces oímos su voz,
Le abrimos la puerta y luego agarramos lo que queríamos, lo tocamos, ¿verdad? Porque cuántas veces hemos tenido visitas en nuestras casas y tal vez no lo dejamos entrar. O digamos, por ejemplo, el cartero. Si es alguien conocido, podemos decir, ahí viene el cartero, oigo que viene, o oigo que pusieron cartas en mi buzón, voy a ir a saludarlo. Le doy la mano, gracias, ok. Oí su voz, oí que vino, le abrí la puerta, pero ya, que se vaya, ya me vino a dejar las cartas, que se vaya. Y muchas veces nosotros, como cristianos, yo incluido, así tratamos a Dios. Oímos su voz, le abrimos la puerta, nos da lo que queremos o lo que hemos estado esperando o pidiéndole, y luego le cerramos la puerta. Y, ok, Dios, gracias. Y pues me trajo a mente la imagen pues en español pienso que sería sicario, un drug dealer, alguien que vende drogas, ¿verdad? Oyen que vienen los clientes, le abren la puerta, le dan lo que vienen y después y no entran a cenar con ellos, normalmente, no me imagino. Pero el Señor, así a veces nosotros, yo incluido, así a veces lo tratamos a Él, y es en esos casos donde nos perdemos nosotros. No es que Él no nos quiere darlo, es esa invitación de Él. Si abres la puerta, luego lo dejas entrar, no solo abrirle y decirle, Jesús, ok, gracias, ok, pero ya vete, ¿verdad? No, Él quiere ser parte de nuestras vidas 24/7, todos los días, en cada momento. Y cuando hacemos eso, entonces experimentamos todo lo que tiene para nosotros: la sanidad, el poder, la paz, y esos solo son los mencionados en este ejemplo. Pero hay mucho más que Dios tiene para nosotros. Y yo dije, Señor, pues está buena la cosa, porque, amén, ahora sé en las veces pasadas por qué tal vez no he recibido la sanidad, o por qué no tuve paz en esa circunstancia. ¿Por qué? Porque no dejaba que Él dejara que entrara y cenara con Él y yo con Él, sino que solo oír su voz, abrir la puerta y cerrar la puerta. Pero el Señor nos invita a que lo dejemos que entre, para que cenemos con Él y Él con nosotros. Y eso es el significado de cómo los sacerdotes tenían que dejar que nunca se apagara ese fuego. Cómo procuramos nosotros nunca dejar que se nos apague el fuego, dejándolo entrar. Hay áreas en nuestros corazones que aún a Dios, quien es nuestro Creador, le decimos, Señor, pero es que no quiero que entres allí, ¿verdad? Por eso, a lo mejor por eso comenzamos los primeros versículos orando para librarnos de los que nos han robado, porque, ¿verdad? Pues hay casos en que le decimos al Señor, Señor, pero no, es que eso duele mucho, mejor vamos a otra puerta, ¿verdad? Te dejo entrar por acá, por la ventana, no te voy a abrir la puerta, ¿verdad? Pero Él toca a la puerta y invita a que Él entre y cene con nosotros. Y así como hizo la mujer con el flujo de sangre, así podemos experimentar más el poder, la sanidad y la paz con dejar a Dios que entre en toda área de nuestra vida. Amén. Así, el capítulo 7, sí, vamos a hacerlo como acostumbrado. Vamos a leer en gran parte todo el capítulo, porque fue más en el capítulo 6 que el Señor como que me estaba dando, busca aquí, lee esto, acá está esto, ya. En el 7 es hasta el final que encontré una nota mirando a algunos teólogos y en la Biblia de estudio. Al final vamos a hablar de Levítico 7, versículo 27, y lo vamos a conectar con cosas al final. Brevemente vamos a hablar del 27 y luego al final. Vamos a hablar, brevemente del versículo 22 al 27, porque
aún hay todavía hoy en día muchas discusiones entre los cristianos por la ley y la gracia y todo eso. Vamos a hablar brevemente de eso, pero más en los últimos versos del 30 al 32, porque ahí había un detalle que yo dije, wow, entonces es cierto que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, allí es sombra y hay montones de detalles que nos enseñan el Jesús que estaba por venir. Pero ahora sí, abróchense los cinturones porque vamos a leer todo el 7 y luego después hablamos de lo que hemos escuchado. Levítico 7 dice: esta es la ley respecto al sacrificio por la culpa, el cual es sumamente sagrado. La víctima deberá ser degollada en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto, y su sangre será derramada alrededor del altar. Luego se ofrecerá toda su grasa, la cola, la grasa que recubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. El sacerdote quemará todo esto en el altar como ofrenda presentada por fuego al Señor. Es un sacrificio por la culpa. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio, pero deberá comerlo en un lugar santo, es algo sumamente sagrado. 7. La misma ley se aplica tanto al sacrificio expiatorio como al sacrificio por la culpa. El animal pertenecerá al sacerdote que haga propiciación con él. La piel de la víctima del holocausto también será para el sacerdote que la ofrezca. Asimismo, toda ofrenda de cereal cocida al horno, a la olla o a la sartén, será del sacerdote que la ofrezca. Toda ofrenda de cereal, ya sea seca o amasada con aceite, pertenecerá a todos los hijos de Aarón por partes iguales. El 11. Esta es la ley respecto al sacrificio de comunión que se ofrece al Señor. Si se ofrece en acción de gracias, entonces se ofrecerán también panes sin levadura, amasados con aceite, obleas sin levadura, untadas con aceite, o panes de flor de harina, amasados con aceite. Junto con el sacrificio de comunión en acción de gracias se deberá presentar una ofrenda de pan con levadura. De toda ofrenda deberá presentarse una parte como contribución al Señor, y se destinará al sacerdote a quien le corresponda derramar la sangre del sacrificio de comunión. 15. La carne de este sacrificio deberá comerse el día en que se ofrezca, sin dejar nada para el día siguiente. Si el sacrificio tiene que ver con un voto o si se trata de una ofrenda voluntaria, no solo se comerá en el día que se ofrezca el sacrificio, sino que podrá comerse el resto al día siguiente. Pero toda la carne que quede hasta el tercer día se quemará en el fuego. Si alguna carne del sacrificio de comunión llega a comerse al tercer día, tal sacrificio no será válido ni se tomará en cuenta, porque la carne ya está descompuesta. El que la coma sufrirá las consecuencias de su pecado. No deberá comerse la carne que haya tocado alguna cosa ritualmente impura, sino que se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, toda persona pura podrá comerla. Si una persona impura come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión, será eliminada de su pueblo. Básicamente la iban a matar. 21. Si alguien toca cualquier clase de impureza humana o de animal o de algo detestable y luego come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión, lo matarán. Será eliminado de su pueblo. 22. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: ustedes no comerán grasa de ganado vacuno, ovino o cabrio.
La grasa de un animal muerto o destrozado podrá usarse con cualquier otro fin, menos para comerla. Todo el que coma grasa de animales presentados como ofrenda por fuego al Señor será eliminado de su pueblo. Vivan donde vivan, ustedes no comerán grasa ni sangre alguna, sea de ave o de otro animal. Todo el que coma cualquier clase de sangre será eliminado de su pueblo. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: el que ofrezca al Señor un sacrificio de comunión deberá presentar al Señor parte de ese sacrificio y presentarle también una ofrenda por fuego. Llevará la grasa y el pecho y mecerá ante el Señor el pecho de la víctima como ofrenda mecida. 31. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. Al sacerdote se le dará como contribución el muslo derecho del sacrificio de comunión. El muslo derecho será la porción del sacerdote a quien le toque ofrecer la sangre y la grasa del sacrificio. Porque de los sacrificios de comunión que ofrecen los israelitas, yo he tomado el pecho mecido y el muslo para dárselos como contribución al sacerdote Aarón y a sus hijos. Este será un estatuto perpetuo entre los israelitas. 35. De las ofrendas presentadas por fuego al Señor, esa es la porción consagrada para Aarón y sus hijos desde el día en que Moisés se les presentó al Señor como sacerdotes. El día en que fueron ungidos, el Señor ordenó a los israelitas darles esa porción. Es un estatuto perpetuo para sus descendientes. Esta es la ley respecto a los holocaustos, las ofrendas de cereales, los sacrificios expiatorios, los sacrificios por la culpa, los sacrificios de ordenación y los sacrificios de comunión. El último, 38. El Señor se la dio a Moisés en el monte Sinaí el día en que mandó a los israelitas presentarle ofrendas en el desierto de Sinaí. Y cuando terminé de leer eso, antes de hacer el estudio, dije: Señor, gracias, porque ya no tenemos que hacer el sacrificio de esto, el sacrificio de aquello, el sacrificio aquí, el sacrificio allá. Aleluya. Gracias, Dios, por tu Hijo, que fue el último sacrificio por la historia. Ahora podemos vivir libres en Él. Aleluya. Amén. Entonces, en el versículo 27, o entre 22 y 27, ¿verdad? Porque lo he visto en iglesias en el pasado y he visto y he oído aún cristianos estar argumentando sobre, pues la Biblia dice, acabamos de leer, todo el que coma cualquier clase de sangre será eliminado de su pueblo. Y pues el Señor simplemente nos quería recordar. Si lo escriben en sus notas, pueden escribir Romanos 14. Romanos 14, ese capítulo entero se trata, y aún dependiendo de la versión que uno tenga, dice el hermano débil y el fuerte. Y pues ahí hace diferencia entre, ¿verdad?, los que piensan de cierta manera o se conductan de cierta manera y los que no lo hacen, o los que dicen: hermanito, te estás comiendo eso, a ti te gusta comer la sangre, serás vampiro. Pues leamos en nuestras casas Romanos 14. Sí, nomás les quiero compartir el versículo 17, porque pienso que ese es uno de los versículos de ese capítulo que lo sumariza bien. Ahí dice: el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y esta vez, aunque he leído ese versículo varias veces, en lo que preparaba el estudio, yo dije: espérate, justicia, paz y alegría.
en el Espíritu Santo suena mucho como lo que nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Gálatas 5 o 6, donde nos habla del fruto del Espíritu Santo. O sea que el Señor no quiere que nos juzguemos ni entre nosotros mismos, ni al mundo por lo que comen o lo que beben, sino que dice la palabra. Ese sí creo que está en las notas al par de una de las preguntas, pero en Mateo 7 vemos el mundo entero porque yo antes también no lo entendía, pero el mundo entero se confunde al leer Mateo 7 donde Dios dice que no juzgues o serás juzgado, pero el Señor está hablando en varias ocasiones que no juzguemos así, según la carne. Mira a ese hermano que le gusta comer la sangre, mira a ese hermano que no ha dejado de tomar. Ok, pero ¿cómo estamos supuestos a juzgarlos? ¿Verdad? No es una palabra que al mundo le gusta, ni tampoco a los cristianos, pero Dios nos ha dicho que hay formas buenas en que estamos supuestos a juzgar, y la forma no es a través de lo que coma o beba el hermano, sino cómo los conoceréis. ¿Alguien se sabe lo que dice? Por sus frutos los conoceréis. Así que nunca estamos en el puesto de Dios y decir, ese hermano, esa hermana no ha dejado de tomar, ¿por qué esto y esto y lo otro? Usted no es Dios, usted no sabe lo que tiene el hermano aquí ni aquí, pero sí puede ver los frutos, puede ver si los frutos están entre la categoría de los frutos de la carne o del espíritu, y si no están totalmente bajo la categoría del fruto del espíritu. Básicamente el apóstol Pablo nos dice ahí mismo en Romanos 14 que no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Él dice, todo alimento es puro, lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. O en otras palabras, lo malo es hacer tropezar a otros por juzgarlos. Si yo salgo o usted sale diciendo, mire, ese hermano lo hace por esto, asumiendo su pensamiento de cómo ellos piensan o cómo ellos están funcionando. Esa parte la tiene Dios, pero sí Dios nos ha dado el Espíritu Santo para tener ojos, para ver los frutos. ¿Tiene frutos el hermano o la hermana de paz? ¿Cómo fue que leímos? Justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si los tiene, entonces enfóquese en esos y dígale que siga produciendo esos frutos. Amén. Pero nos vamos a enfocar más al final en Levítico 7. Les voy a leer los versículos 30 al 32 en la versión Reina Valera revisada, porque pienso que esa fue la versión que usó este teólogo, pero lo que iba más y más profundo en buscar sobre estos detalles, sí encontré que no estaban mintiendo. No es que no les confiaba, pero me estuve varios minutos buscando, pues, ¿quién es este? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Y pues esto lo dice Levítico 7, 30 al 32, en la Reina Valera revisada, dice, con sus propias manos llevará los manjares que se han de quemar ante Jehová. Traerá la gordura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la gordura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y sus hijos. Y 32 dice, y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. Y en lo que buscaba había un rabino judío llamado Joseph Hermann Hertz. Él describía esta ofrenda
así. Dice, primero la porción era puesta sobre las manos de quien traía la ofrenda. O sea que si era alguno de ustedes, tendrían su ofrenda en sus manos. Sí, como traer una ofrenda, tener las manos llenas. Primero la porción era puesta sobre las manos de quien traía la ofrenda. Posteriormente el sacerdote que oficiaba colocaba sus manos debajo de las manos de la persona que ofrecía el sacrificio y movía la porción primero de delante hacia atrás. Sí, imagínense que mi mano es un marcador o me la llene con pintura y yo nomás haga esta moción, delante hacia atrás. Luego, después, de arriba hacia abajo. ¿Qué hace? ¿Qué forma esto? ¿Así? La cruz. Esperen, tal vez por acá lo ven más clarito. Lo traían, el sacrificio, y luego lo elevaban. Ay, Señor, ¿quién puso esta cruz aquí? Delante, lo traían y lo elevaban. Y yo al encontrar ese detalle, yo dije, como que se me explotó la mente, yo dije, ok, entonces, aunque no me guste tanto leer Levítico y sea aburrido a veces, eso no fue aburrido encontrar ese detalle, porque está dándonos sombra de todos estos sacrificios de que estamos leyendo en Levítico. Jesús las cumplió y Jesús es uno solo. Aleluya. Por eso, tanto agradecimiento debemos de tenerle a Dios por su Hijo Jesús, porque yo ni me imagino tener que memorizar y saber, pues hice esto, entonces tengo que sacrificar este tipo de animal. Pero si es ese tipo, es ofrenda o es para pagar el pecado, ¿qué es del sacerdote? ¿Qué es de Dios? Es un montón de cosas tratar de navegar, y hoy en día, gracias a Jesús, tenemos solo que poner nuestra fe en Él. Y eso es lo que para en su caminar a los legalistas, porque ellos dicen, no, pues si la ley dice que no comerás cualquier cosa de sangre, entonces no eres... No. Entonces, vamos a terminar mirando, antes de entrar a las preguntas, Hebreos 10, versículo 9 y 10, porque al estudiar Levítico, al estudiar en sí toda la palabra de Dios, hemos escuchado y vamos viendo y aprendiendo de que verdaderamente toda la palabra de Dios apunta hacia Jesús. Y en Hebreos 10, 9 al 10 dice, luego añadió, hablando a Jesús, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero, todos esos sacrificios, así quitó lo primero para establecer lo segundo. El versículo 10, Hebreos 10 dice, y en virtud de esa voluntad, la voluntad de Cristo, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Aleluya. Entonces, pienso que parte de lo que vamos a ir aprendiendo en lo que estudiamos el Antiguo Testamento es tener un agradecimiento más fuerte para Jesús, porque ya no tenemos que hacer todo esto. Suena como gran tarea tener que hacer los sacrificios, pero Jesús cumplió todos esos tipos. Y así vamos a entrar a las preguntas. La mayoría se trata de lo que estuvimos viendo en el Nuevo Testamento, pero ya el número 4 sí nos va a hablar de ese movimiento, cómo
presentaban esa ofrenda al final del 7. Pero número 1, ¿cómo somos justificados delante de Dios? En medio de la fe. Por medio de la fe en Jesús. Número 1, la fe en Jesús, punto y se acabó. Pon tu fe en Jesús, eres justificado delante de Él. No que ahora tienes que orar 8,000 horas, ahora tienes que hacer este ayuno, ahora tienes que. No, Jesús lo hizo y si confías en Jesús, pones tu fe en Jesús, ahí recibes justificación. Cuando lo haces auténticamente, así como se hace los pasos de abrirle la puerta, oír su voz y dejarlo entrar. Amén. Número 1, fe en Jesús. La número 2, hablamos un poco al principio. ¿Cuál es el fuego que no debe apagarse en nosotros como creyentes del nuevo pacto? ¿Cuál es el fuego ahora para nosotros? El fuego del Espíritu Santo. Amén. Pero antes de escribirlo, busquen, sí quiero que leamos Efesios 3:20, porque allí otro versículo que lo he leído y lo he oído varias veces en el pasado, pero lo que preparaba el estudio de hoy, yo dije, wow, esas palabras ahí están. ¿Cómo nunca me había enfocado en esas dos palabras? Efesios 3:20 está ahí como una de las citas, porque el número 2 en sí es el ministerio del Espíritu Santo, porque el fuego, cuando pensamos de fuego, dependiendo de nuestra historia religiosa o fundación en el Señor, algunos se imaginan que fuego es solamente de esta manera, o fuego es esto. Fuego es el ministerio del Espíritu Santo. Y en Efesios 3:20 está hablando de ese ministerio del Espíritu Santo. Esto es lo que hace adentro de nosotros, por nosotros. Dice Efesios 3:20, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente, ¿a dónde? Nosotros. ¿Afuera? ¿Sí? ¿A dónde? ¿Cómo dice Efesios 3:20? Por el poder que obra eficazmente Que actúe en nosotros. en nosotros. ¿Y quién vive en nosotros ahora? Jesús está a la diestra. Del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, número 2, el ministerio del Espíritu Santo. Pero quería el Señor que leéramos Efesios 3:20 porque el que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, nos da poder, nos da sanidad, nos da paz, y más de lo que podamos imaginarnos o pedir es el Espíritu Santo que obra eficazmente en nosotros, no allá en el cielo, no mañana, ahora en nosotros, porque vive en nosotros. Amén. Número 3, ¿cómo podemos tocar a Jesús y quedar consagrados a Él? Dejándolo entrar en nuestro corazón y cenar con Él y Él con nosotros. Amén. Amén. Número 3, juntar la fe con acción y abrirle la puerta para cenar. Número 3, juntar la fe con acción, abriéndole la puerta y cenando con Él. Así como lo hizo la mujer en Lucas con el flujo de sangre. Si actuamos en la fe que tenemos, entonces va a haber buena recompensa. La puerta, abriéndole la puerta a que entre a cenar.
Amén. Amén. Número 4 es la más fresca en nuestras mentes. ¿Qué significaba o qué significado tenía el sacrificio de paz, comunión en Levítico 7, 30 y 32? El que el sacerdote ponía sus manos debajo. De la obra redentora en la cruz. Amén. Era sombra del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Cómo? Sombra del sacrificio de Jesús en la cruz. Sombra del sacrificio de Jesús en la cruz. Y a las 5, como siempre, es una pregunta para reflexión personal, no es una que contestamos juntos, pero sí, si el Espíritu Santo algún día usa estas preguntas y le dice que testifique, así como hizo la mujer con el flujo de sangre después de tocar a Jesús, si algunas de estas preguntas de reflexión personal algún día los bendice, pues no se quede con el testimonio, bendíganos también a nosotros con la noticia de lo que ha estado haciendo Dios en su vida. Amén. Así que las 5 es tarea, pero solo el Señor se la va a pedir que le dé cuentas allá. Nosotros, a lo mejor no. Amén. Así que nos podemos poner de pie y vamos a hacer una pequeña oración. Ya hemos sido libres de no perdonar a los que nos han robado y también nos hemos librado a ellos para que nadie se vaya de este lugar enojados. Señor, es que hoy sí recordé, hablamos de la palabra, leímos de la palabra, pero lo que me recuerdo es que me robaron esto, que me quitaron esto. No, porque hay poder en la oración, por eso vamos a terminar con esta oración. Padre, gracias una vez más, Señor, simplemente te podemos dar la gloria, la honra y decirte gracias, porque somos bendecidos, Señor, gracias por el privilegio de encontrarnos en tu templo, Señor, estar juntos con otros hermanos, Señor, en armonía y así, Señor, recibir palabra tuya, Dios, que tú nos recuerdas que es semilla incorruptible. Gracias porque en esta noche hemos escogido todos, Señor, ser tierra fértil para que tu palabra, Señor, no retorne vacía, Señor. Gracias porque nos has ayudado, Señor, nos has recordado a perdonar a los que nos has ofendido, Señor, así como tú los has perdonado a nosotros y también a ellos. Gracias porque nos has enseñado, Dios, que podemos bendecirte, podemos tocarte, Señor, y tener relación íntima contigo, todo por el sacrificio de Jesús. Gracias porque somos libres, Señor, de la ley y ahora vivimos, Señor, y estamos bajo el pacto de la gracia. Y la gracia, Señor, es la que nos enseña, Señor, ir dejando todo lo malo en lo que tú nos reveles y nos enseñes qué es todo lo bueno. Te damos gracias, Señor, por traer a cada uno de nosotros a este lugar en esta noche. Y te damos las gracias adelantadas, Señor, por todos los frutos buenos que han de salir de esta palabra, de los testimonios, Señor, en lo que compartamos, Señor, esta palabra y de la recompensa y los resultados que hemos, Señor, de cosechar en buscarte, Señor, en abrirte la puerta y cenar contigo. Llévanos a nuestras casas, Señor, así como nos traíste a este lugar con seguridad y bendición, declarando tus bendiciones de tu palabra sobre nosotros, que somos bendecidos, Señor, en nuestras entradas y en nuestras salidas, Señor. Vamos de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor, así que gracias por arreglarnos, Señor, las antenas, Señor, para así salir de este lugar siendo más sensibles a cuando tú nos estés llamando, para así abrirte la puerta y cenar contigo. En tu nombre santo, amén y
y amén. Aleluya. Si le damos parte, ¿no? Ok, amén. Aleluya. Eso es todo, pero no tenemos prisa. Si el Espíritu Santo le dice que quiere que ore la pastora o algún hermano o hermana por algo, pues aquí estamos. El ministerio nunca pausa.